Historia 1. La llamada en la oscuridad. Nunca olvidaré aquella noche en la que todo parecía demasiado silencioso. Afuera no se escuchaba ni un solo vehículo y el viento apenas movía las ramas de los árboles. Yo permanecía despierto en mi habitación, incapaz de conciliar el sueño. La luz tenue de la lámpara apenas alcanzaba a iluminar los bordes de los muebles y cada sombra me parecía más profunda de lo normal. El reloj marcaba las 2 de la madrugada cuando el teléfono sonó de manera inesperada. El sonido me atravesó como una punzada, porque llevaba horas acostumbrado a un silencio absoluto. Me levanté lentamente y caminé hacia el aparato, con el corazón acelerado por una ansiedad que no sabía explicar. Tomé el auricular y lo llevé a mi oído, pero al otro lado no había nada más que un murmullo débil, como un ruido estático mezclado con algo que no llegaba a identificar. Me quedé inmóvil, esperando una voz que nunca apareció. La sensación era insoportable, así que colgué con torpeza, intentando convencerme de que solo había sido un error o una llamada equivocada. Sin embargo, algo en el ambiente de la casa había cambiado. Era como si el aire se hubiera vuelto más pesado, como si las paredes ocultaran un secreto. Regresé a la cama, pero el sueño era imposible. Cada crujido del suelo, cada vibración del reloj en la pared, se sentía como un aviso. Tomé un libro, lo abrí al azar, pero mis ojos no podían fijarse en las palabras. Solo pensaba en aquel sonido extraño en la línea telefónica, tan cercano y a la vez tan imposible de definir. Cuando el timbre del teléfono volvió a sonar, esta vez más fuerte y repentino, mi cuerpo reaccionó con un escalofrío inmediato. Todo mi interior me decía que no debía responder, pero mis manos se movieron casi solas. El mismo silencio, la misma interferencia, la misma sensación de que había algo esperando en la línea. La desesperación me dominó y desconecté el cable de un tirón, arrojando el auricular al suelo. Creí que con eso volvería la calma, pero ocurrió lo contrario. La casa se volvió hostil, como si me estuviera observando. Caminé por cada habitación, encendiendo luces, revisando ventanas, tocando las paredes como si al hacerlo pudiera demostrarme que todo seguía igual. Sin embargo, la certeza de que no estaba solo se afianzaba con cada paso. De regreso a la sala, una tenue vibración recorrió la lámpara de mesa y la luz parpadeó. Fue entonces cuando, al mirar hacia la ventana, percibí en el reflejo una sombra que no correspondía a mi cuerpo. El reflejo en el vidrio me paralizó. No era una silueta clara, sino una mancha oscura que parecía moverse con independencia, como si la superficie del cristal guardara una presencia distinta de la mía. Acerqué lentamente la mano hacia la ventana y, en cuanto la toqué, el reflejo se desvaneció, pero la certeza de haberlo visto permaneció como un peso insoportable en mi mente. Traté de recuperar el control respirando hondo y convenciéndome de que todo era producto de mi imaginación. Sin embargo, el silencio resultaba cada vez más abrumador. Era un silencio que ya no parecía natural, sino impuesto, como si todo lo que me rodeaba se hubiera detenido a propósito. Ni el tic-tac del reloj, ni el crujido de la madera, ni el sonido distante de un automóvil. Solo un vacío absoluto, un vacío que me envolvía y me aislaba del mundo exterior. Me senté en el sofá, intentando mantenerme quieto, pero la sensación de ser observado me obligaba a mover los ojos constantemente de un rincón a otro. Las sombras parecían cambiar de forma con cada parpadeo, alargando brazos invisibles, aproximándose sin avanzar realmente. El miedo crecía tanto que mi propia respiración se convirtió en un ruido insoportable, demasiado fuerte, demasiado vivo en comparación con la quietud de la casa. Fue entonces cuando escuché el primer golpe. Venía desde el pasillo, un sonido hueco, como si alguien hubiera dejado caer algo pesado en el suelo. El corazón me latía tan fuerte que sentí que se me iba a salir del pecho. Caminé despacio, tratando de convencerme de que debía enfrentarme a lo que fuera que estuviera ocurriendo. Cada paso hacía que el suelo crujiera, y esos pequeños ruidos se mezclaban con un eco que no parecía natural. Al llegar al final del pasillo, la puerta de mi habitación estaba entreabierta.
Recordaba perfectamente haberla dejado cerrada. El aire que salía de allí era más frío, casi helado. Entré con cautela, encendí la lámpara de noche y vi que todas mis cosas estaban intactas, nada fuera de lugar, salvo un detalle: el teléfono que había desconectado estaba sobre la cama, con el cable perfectamente enchufado, como si nunca lo hubiera tocado. El miedo se transformó en pánico. Sentí que la habitación se cerraba sobre mí, que el aire era imposible de respirar. Retrocedí y salí corriendo hacia la sala, pero cada vez que encendía una luz, ésta se apagaba sola segundos después. Era como si algo invisible me siguiera, apagando el mundo a mi paso. Finalmente, toda la casa quedó en completa oscuridad y el único resplandor provenía de la pantalla del teléfono, que brillaba con un resplandor azulado y enfermizo. Me acerqué con pasos temblorosos, incapaz de resistir la atracción de aquella luz. La pantalla mostraba una llamada entrante. No había número, solo un conjunto de símbolos incomprensibles que parecían moverse y deformarse como si estuvieran vivos. No podía comprender lo que veía, pero sí podía sentir que aquello no pertenecía a este mundo. De pronto, el sonido del timbre invadió mis oídos de nuevo, pero no era el timbre habitual. Era más profundo, más distorsionado, un eco metálico que se repetía y se repetía, penetrando en mi cabeza hasta hacerme perder el equilibrio. Me llevé las manos a los oídos, caí al suelo y cerré los ojos, esperando que todo se detuviera. Cuando abrí los ojos, la casa estaba completamente a oscuras y en silencio. El teléfono ya no brillaba, no había rastro de ningún ruido, ni de la llamada, ni de golpes, ni de nada. Todo parecía haber vuelto a la normalidad, pero yo sabía que nada volvería a ser normal. El recuerdo de esa presencia, de ese llamado imposible, permanecía grabado en lo más profundo de mi ser. Desde aquella noche, cada vez que suena un teléfono, aunque sea en plena luz del día, una parte de mí siente que no es una persona quien está al otro lado, sino aquello que intentó alcanzarme en la oscuridad. Historia 2. El camino interminable. Siempre me gustó conducir de noche. La carretera vacía, la calma del motor y la sensación de estar completamente solo en medio de la nada me ofrecían un extraño consuelo. Aquella noche tomé la ruta secundaria que atravesaba un extenso bosque. Era un trayecto más largo, pero prefería evitar la autopista. El aire estaba húmedo y el parabrisas se empañaba cada cierto tiempo, obligándome a encender el ventilador para despejar la visión. Al principio, todo parecía normal. La carretera estaba desierta, la radio apenas emitía un murmullo estático, y las luces del coche iluminaban los árboles que se inclinaban a ambos lados, como formando un túnel interminable. Conducía sin prisa, disfrutando de la soledad, hasta que empecé a notar algo extraño. El mismo letrero verde con la indicación de la distancia al próximo pueblo apareció 3 veces en un intervalo de apenas 20 minutos. Recordaba con claridad las palabras escritas y el número exacto de kilómetros, idénticos en cada señal. Era imposible que hubiera 3 letreros iguales tan seguidos. La incomodidad comenzó a crecer en mi interior, pero traté de mantener la calma. Atribuí aquella repetición a un error de percepción, al cansancio o a un descuido de las autoridades al colocar las señales. Sin embargo, después de la 4ª vez, supe que algo no estaba bien. Cada vez que miraba por el retrovisor, esperaba encontrar otro coche, unas luces lejanas, cualquier indicio de compañía, pero el camino detrás de mí era una negrura absoluta, sin un solo punto brillante. El marcador del combustible bajaba lentamente y empecé a sentir un temor distinto, el de quedarme varado en aquel lugar sin poder avanzar ni retroceder. El GPS del coche no mostraba cobertura, y mi teléfono tampoco captaba señal. Decidí seguir adelante, convencido de que tarde o temprano debía aparecer una salida, un cruce, o alguna construcción que me indicara que no estaba atrapado en un bucle. Pero la carretera seguía igual, idéntica en cada tramo, los mismos árboles altos, las mismas ramas que crujían con el viento, las mismas sombras que se estiraban más allá del alcance de mis luces. Sentía que el paisaje me estaba observando,
como si cada árbol tuviera conciencia y presenciara mi paso con un silencio deliberado. A medida que pasaban los minutos, la carretera parecía volverse más estrecha, aunque los límites del asfalto permanecían intactos. Era mi mente la que empezaba a percibir el espacio como si se cerrara lentamente sobre mí. Las señales verdes no dejaron de repetirse. El número de kilómetros siempre era el mismo, nunca disminuía. Era como si avanzara sin moverme, como si el coche estuviera atrapado en un carril que giraba sobre sí mismo sin que yo lo notara. Intenté fijarme en los detalles para comprobar si realmente había algún cambio, pero todo permanecía igual, las marcas en el asfalto, los baches, incluso un tronco caído al borde de la carretera aparecía una y otra vez en el mismo lugar. La desesperación comenzó a corroerme. Encendí las luces largas con la esperanza de alcanzar algo más allá del límite de mi visión, pero la oscuridad absorbía la luz como si no tuviera fin. Era un muro negro, imposible de atravesar con la mirada. El silencio del bosque, combinado con el rugido constante del motor, se convirtió en una especie de hipnosis. Sentía que llevaba horas conduciendo, aunque el reloj del coche apenas mostraba que habían pasado 40 minutos desde que entré en aquella carretera. Un escalofrío recorrió mi cuerpo al darme cuenta de que la aguja del reloj también parecía moverse más despacio, como si el tiempo estuviera siendo manipulado por la misma fuerza que mantenía el camino idéntico una y otra vez. En ese momento, entendí que lo que me rodeaba no era normal, que aquella carretera no era un simple tramo olvidado en un mapa, sino algo más profundo, más antiguo, algo que no obedecía a las leyes que yo conocía. Me aferré con fuerza al volante, incapaz de detenerme, incapaz de girar hacia ningún lado porque no había salidas ni cruces. Solo quedaba avanzar, aunque esa palabra hubiera perdido todo su sentido. El camino no terminaba, y yo ya no estaba seguro de si alguna vez lo haría. No sé cuánto tiempo estuve conduciendo. La aguja del combustible bajaba de manera alarmante, y la única constante era la repetición de los mismos paisajes. Cada vez que veía aparecer aquel tronco caído, aquel letrero verde, o aquella curva en forma de media luna, sentía que una parte de mi cordura se iba rompiendo. Ya no podía engañarme con la idea de que se trataba de una coincidencia. Estaba atrapado en un ciclo que no me permitía escapar. Empecé a preguntarme si de verdad estaba avanzando o si todo era una ilusión creada por algo que estaba más allá de mi comprensión. El motor del coche se mantenía encendido, las ruedas giraban, pero la sensación de movimiento era cada vez más dudosa. Era como si estuviera fijo en un punto, y el paisaje a mi alrededor se desplazara como una cinta interminable de sombras y árboles. A medida que el cansancio me vencía, notaba que mis sentidos se volvían más frágiles. El sueño me atacaba en oleadas, pero cada vez que parpadeaba, tenía la impresión de que algo cambiaba por una fracción de segundo. Las sombras de los árboles parecían moverse en direcciones imposibles y a veces juraría que veía figuras esbeltas entre los troncos, observándome inmóviles. Eran presencias sin rostro, manchas oscuras que permanecían erguidas en silencio, siempre al borde de mi visión, nunca completamente definidas. El miedo empezó a transformarse en un vacío profundo. Ya no se trataba solo de escapar de la carretera, sino de mantener mi propia identidad. Sentía que, si aceptaba por completo lo que estaba pasando, corría el riesgo de olvidar quién era, de convertirme en parte del mismo ciclo que me mantenía atrapado. El coche era lo único que me anclaba a la realidad, el tacto del volante, el rugido constante del motor, las luces iluminando apenas unos metros por delante. Pasaron más horas, o al menos así lo sentí, hasta que el marcador de combustible se acercó peligrosamente a la zona roja. Fue entonces cuando decidí hacer algo diferente, apagué las luces del coche por un momento, con la esperanza de que aquella oscuridad absoluta revelara algún cambio. El resultado fue aún más aterrador. La negrura era total, más densa que cualquier noche que hubiera experimentado. El parabrisas se convirtió en un muro negro, y el silencio se amplificó hasta el punto de doler. Encendí las luces de inmediato, y el mismo tramo de carretera volvió a aparecer frente a mí, idéntico en cada detalle.
pero algo había cambiado. Esta vez, el tronco caído no estaba en el suelo, sino en posición vertical, como si jamás hubiera sido derribado. El letrero verde estaba más cerca, casi pegado al borde del asfalto, y la curva en forma de media luna parecía más cerrada de lo normal. No era una repetición exacta, era una distorsión, una variación mínima que me hizo comprender que la carretera estaba viva, moldeándose a voluntad de algo invisible. Aquel pensamiento me heló la sangre. Si la carretera podía cambiar a su antojo, entonces no había manera de encontrar una salida lógica. Era un laberinto que se adaptaba para mantenerme dentro. Cada decisión que tomaba, incluso acelerar o frenar, estaba contemplada por la propia esencia del lugar. Yo no era más que una pieza en un juego cuyo final desconocía. El tanque se vaciaba y, cuando finalmente la aguja tocó el límite, supe que el motor se detendría en cualquier momento. El coche comenzó a dar pequeños tirones, hasta que, tras unos minutos, se apagó por completo. Me quedé en silencio, con las manos aún aferradas al volante, observando cómo las luces delanteras se apagaban lentamente. La oscuridad me envolvió con una densidad insoportable. El tiempo pasó, aunque era imposible calcular cuánto. No tenía reloj, ni teléfono, ni ninguna referencia. Solo estaba yo, dentro de un coche apagado, atrapado en una carretera que no existía en ningún mapa. Lo más perturbador fue darme cuenta de que, a pesar del motor detenido, seguía sintiendo una ligera vibración bajo mis pies, como si el coche aún estuviera en movimiento aunque no avanzara. El cansancio me obligó a cerrar los ojos en algún momento, pero no encontré descanso. Al abrirlos de nuevo, descubrí que el coche estaba en marcha, aunque yo no había girado la llave. El depósito de combustible, que debería estar vacío, mostraba ahora más de la mitad. El motor rugía como si jamás se hubiera detenido, y el paisaje frente a mí era el mismo, el letrero verde, el tronco caído, la curva en media luna. Todo había vuelto a empezar. En ese instante comprendí que no había escapatoria. Podía quedarme allí indefinidamente, conduciendo en un ciclo eterno que borraría cualquier noción de tiempo. Tal vez ya llevaba días, semanas, incluso meses atrapado, aunque mi memoria insistiera en que solo habían pasado unas horas. No sé si algún día saldré de esa carretera. No sé si alguien más ha pasado por lo mismo. Lo único cierto es que sigo conduciendo, atrapado en un camino que no termina, en un bucle que parece alimentarse de mi desesperación. Y cada vez que veo aparecer de nuevo aquel letrero verde, siento que me acerco un poco más a perderme para siempre en este viaje sin final. Historia 3. La casa que respira. Siempre tuve la costumbre de caminar de noche para despejar mi mente. Aquella vez, el destino me llevó hasta una casa abandonada en las afueras de la ciudad, un lugar del que había escuchado rumores, pero que nunca me había atrevido a visitar. La fachada estaba cubierta de enredaderas secas y las ventanas, rotas en su mayoría, parecían órbitas vacías que observaban a cualquiera que se acercara. No había puertas, solo un marco de madera astillada que se abría hacia un interior oscuro y polvoriento. El aire alrededor era diferente, denso, casi húmedo, como si el lugar exhalara una presencia propia. Sentí un impulso inexplicable de entrar, como si algo me arrastrara hacia adentro sin posibilidad de resistencia. Al cruzar el umbral, me envolvió un silencio sofocante, tan profundo que ni siquiera el ruido de mis pasos parecía real. Cada tablón del suelo crujía bajo mi peso, pero el sonido se apagaba enseguida, absorbido por las paredes como si la casa no quisiera permitir que ningún ruido saliera de su interior. Exploré las habitaciones una por una. Todas estaban vacías, pero cargadas de una tensión invisible. Las paredes, manchadas de humedad, tenían marcas extrañas, como si hubieran sido arañadas desde dentro por manos ansiosas de escapar. El aire olía a madera podrida y a polvo antiguo, pero había algo más, un aroma metálico, parecido al hierro oxidado o quizás a sangre seca. A medida que avanzaba, empecé a notar un patrón inquietante, cada habitación era casi idéntica a la anterior, como si estuviera recorriendo un mismo espacio repetido una y otra vez.
Los muebles inexistentes, los mismos agujeros en las paredes, las mismas grietas en el techo. En algún punto, perdí la certeza de si estaba subiendo o bajando, si avanzaba o retrocedía. La casa no seguía las reglas normales de la arquitectura, parecía más un organismo vivo, un cuerpo que se reacomodaba para mantenerme dentro. Fue entonces cuando escuché lo imposible, un latido. Provenía de las paredes, profundo y lento, como un tambor lejano. Al principio creí que era mi propia mente, proyectando mi miedo en sonidos inexistentes, pero cuanto más me adentraba, más fuerte se volvía. No era mi corazón, era el de la casa. Cada pulso hacía vibrar el aire, y con cada vibración, el polvo del suelo se agitaba como si respirara. El suelo empezó a temblar bajo mis pies, no con la fuerza de un terremoto, sino con un ritmo constante, acompasado, como si caminara sobre un pecho enorme que inhalaba y exhalaba. Las paredes se curvaban ligeramente hacia adentro, luego se relajaban, imitando el movimiento de costillas. La casa estaba viva. El tiempo dejó de tener sentido. No sé cuántas horas pasé caminando en círculos, explorando corredores que se alargaban y se retorcían como intestinos. No había salida visible, y cada intento de volver sobre mis pasos terminaba en un espacio diferente, aunque juraría que era el mismo por donde ya había pasado. La sensación de hambre llegó pronto, seguida de una sed insoportable. Pero más inquietante que eso fue darme cuenta de que el latido de la casa se sincronizaba poco a poco con el mío. Mi respiración seguía el mismo ritmo que la suya, mis pulsaciones se ajustaban a aquel sonido profundo que emanaba de las paredes. Era como si poco a poco dejara de ser un intruso y me convirtiera en parte del organismo que me aprisionaba. Mis ojos se acostumbraron a la penumbra y pude distinguir detalles que antes me habían pasado desapercibidos. Las manchas en las paredes no eran simples marcas de humedad, eran huellas, impresiones de manos, rostros deformes y bocas abiertas en gritos silenciosos, como si la propia estructura hubiera absorbido las almas de aquellos que se habían perdido en su interior. La textura de las paredes no era lisa, sino áspera, como piel cicatrizada. Intenté mantener la calma, recordándome que debía encontrar una salida, pero cada paso que daba me alejaba más de esa posibilidad. Y lo más perturbador era la certeza creciente de que la casa sabía lo que hacía. No era un accidente ni una casualidad, era un acto de voluntad. Me había traído hasta allí, me había encerrado en su interior y ahora me mantenía atrapado, esperando algo de mí que aún no podía comprender. El tiempo en el interior parecía desintegrarse. No había amanecer ni anochecer, solo una penumbra constante que me envolvía sin tregua. Caminaba durante lo que sentía como horas, pero mi cuerpo no mostraba señales claras de cansancio normal. No había sueño en mis párpados ni mareo en mi mente, solo un agotamiento extraño que no pertenecía al cuerpo sino al espíritu, como si la casa absorbiera lentamente cada fragmento de energía vital que aún me quedaba. A cada paso, la respiración del lugar se volvía más evidente. El suelo se contraía bajo mis pies y al exhalar, una corriente de aire frío me golpeaba la espalda, como si la estructura me empujara hacia adelante. Las paredes parecían palpitar con cada latido, mostrando pequeñas vibraciones, casi imperceptibles, que daban la sensación de estar en el interior de un enorme pecho. Con el tiempo comprendí que ya no estaba recorriendo habitaciones comunes. Los pasillos se retorcían en formas imposibles, algunos ascendían como espirales interminables y otros descendían hacia abismos de oscuridad sin fondo. En ocasiones, al mirar hacia atrás, el camino que había tomado desaparecía, reemplazado por un muro cubierto de grietas que parecían heridas cicatrizadas. No había retorno, solo un avance continuo hacia lo desconocido. El hambre se convirtió en dolor y el dolor en delirio. Empecé a percibir formas moviéndose en la penumbra, sombras que se deslizaban a lo largo de las paredes. No eran figuras completas, sino fragmentos de cuerpos, manos que se arrastraban por el techo, rostros que emergían de la superficie de la madera, torsos sin piernas que parecían flotar como espectros. Cada aparición se deshacía en polvo al intentar enfocarla, pero siempre dejaba un rastro en mi mente,
como si fueran memorias prestadas de quienes habían estado atrapados antes que yo. El latido de la casa se intensificó. Ya no era un pulso distante, era un tambor que retumbaba en mi pecho. Sentía como mi propio corazón trataba de adaptarse, forzado a seguir el compás que no era suyo. El aire que inhalaba tenía el mismo ritmo y mi respiración se volvió parte de la inhalación de aquel monstruo arquitectónico. Ya no podía distinguir dónde terminaba mi cuerpo y dónde empezaba la influencia de la casa. En un rincón de la memoria, trataba de recordar mi vida anterior, calles iluminadas, voces familiares, la sensación del viento libre. Sin embargo, esos recuerdos se deshacían como humo. En su lugar, surgían nuevas memorias, falsas, construidas por las paredes mismas. Empecé a recordar cosas que nunca había vivido, otras personas entrando en la casa, sus miedos, sus muertes. Era como si el lugar implantara en mí la historia de quienes lo habían habitado antes, fusionándome con un archivo interminable de sufrimientos. Los sonidos también cambiaron. Además del latido y la respiración, surgió un murmullo constante, un arrullo gutural que parecía provenir de todas partes a la vez. No era una voz articulada, no eran palabras, pero transmitía una sensación clara, pertenencia. La casa no me decía que saliera ni que me quedara, simplemente me hacía entender que ya era suyo. Que ya no existía posibilidad de regresar. Finalmente llegué a un espacio diferente. Era una sala enorme, circular, donde el latido resonaba con más fuerza. En el centro, el suelo se elevaba y descendía como un diafragma gigante. Allí comprendí lo inevitable, no era un edificio en ruinas, era una criatura viva que había aprendido a disfrazarse de construcción. No se trataba de espíritus encerrados en paredes ni de maldiciones antiguas. Era un organismo parasitario que se alimentaba de quienes se atrevían a entrar, devorando lentamente su energía hasta convertirlos en parte de su estructura. Me arrodillé sin fuerzas, sintiendo que mi cuerpo ya no respondía a mis órdenes. Mis venas ardían, mi piel se endurecía en ciertas zonas como si quisiera mimetizarse con la textura rugosa de las paredes. El latido ya no era externo, estaba dentro de mí. La sincronía era perfecta. En ese instante supe que la casa ya me había asimilado. No hubo dolor en la última transformación, solo una calma fría, una entrega total. Mi cuerpo se fundió con la penumbra y mis huesos se confundieron con las vigas invisibles. No quedaba rastro de lo que alguna vez fui. Ahora era parte del organismo, un recuerdo más en su memoria infinita, una silueta atrapada entre tantas otras en sus paredes vivientes. La casa respiró una última vez sobre mí y, en esa exhalación, comprendí la verdad que nadie podría escuchar fuera de estas paredes. El lugar no buscaba visitantes, los llamaba. Siempre habría otro que llegaría, como yo, pensando que solo exploraba un edificio vacío. Y cuando ese momento llegara, yo también sería parte de la respiración que lo envolvería, del murmullo que lo atraería hacia adentro, hasta que se convirtiera en uno más de nosotros. Historia 4. El reflejo que nunca desaparece. Siempre tuve una relación extraña con los espejos. Desde niño evitaba mirarlos demasiado tiempo, porque había algo en la profundidad del reflejo que me incomodaba. No era miedo a mi propia imagen, era más bien la sensación de que el vidrio no solo me devolvía lo que yo era, sino que guardaba algo más, como si detrás de la superficie existiera un espacio diferente, otro lugar que observaba en silencio y esperaba el momento adecuado para manifestarse. Durante años traté de ignorar esa inquietud, pero con el tiempo se hizo imposible. Todo comenzó con un espejo antiguo que encontré en una venta de objetos usados. Era grande, de marco dorado, pesado, con manchas de óxido y una superficie algo oscurecida por el tiempo. Me atrajo de inmediato, no sé por qué. Era como si el objeto me llamara, como si hubiera esperado justamente por mí. Lo llevé a mi casa sin pensarlo demasiado y lo instalé en el pasillo, justo frente a mi habitación. Los primeros días nada parecía extraño. Me acostumbré a verlo allí, reflejando cada movimiento, cada sombra que pasaba por el corredor. Sin embargo,
una noche empecé a notar que la imagen no siempre coincidía con mis acciones. Si yo pasaba rápido, mi reflejo tardaba una fracción de segundo más en seguirme. Al principio pensé que era un juego de luces, un engaño de mi vista cansada, pero con el tiempo se hizo más evidente, mi doble dentro del espejo no estaba del todo sincronizado conmigo. Comencé a observarlo con más atención. Descubrí que en ocasiones, mientras yo estaba quieto, él realizaba un movimiento imperceptible, un parpadeo más largo, un gesto que yo no había hecho, una ligera inclinación de la cabeza. Era mínimo, pero suficiente para helarme la sangre. Lo peor era que cada vez que me acercaba, esos gestos desaparecían y el reflejo parecía perfectamente normal, como si nunca hubiera pasado nada. Las noches se hicieron pesadas. El pasillo, iluminado apenas por una lámpara débil, se convertía en un túnel hacia esa superficie oscura que me esperaba con paciencia. Empecé a soñar con el espejo, en mis sueños no me devolvía la imagen, sino un pasillo distinto, más largo, más oscuro, en el que podía ver figuras borrosas moviéndose en la distancia. Me despertaba empapado en sudor, con el presentimiento de que aquello no era un simple sueño, sino una puerta abierta hacia un lugar que no debía existir. Pasaron semanas hasta que noté que no era solo mi reflejo el que estaba fuera de lugar. A veces, cuando me acercaba en silencio, podía ver que había algo detrás de mí en la superficie. No era una figura definida, más bien una sombra, como un contorno humano que permanecía inmóvil mientras yo caminaba. Cuando me giraba, no había nada, pero en el reflejo seguía allí, esperando, siempre en la misma posición. La obsesión se apoderó de mí. Empecé a dejar luces encendidas, a pasar noches enteras sentado frente al espejo observando cada detalle. El tiempo parecía perder sentido en esas vigilias. Podía pasar horas mirando, convencido de que algo se movía en lo más profundo de aquel reflejo, en la zona donde la oscuridad se mezclaba con mi imagen. Había momentos en los que incluso escuchaba un leve zumbido proveniente del vidrio, un sonido sordo y constante que no existía en ninguna otra parte de la casa. Un día decidí cubrirlo con una tela, pero esa decisión solo empeoró las cosas. Mientras dormía, escuchaba cómo la tela se arrastraba, como si alguien desde dentro tratara de apartarla. Al despertar, siempre la encontraba ligeramente movida, como si no hubiera estado bien ajustada. Sin embargo, yo sabía que la había fijado con cuidado. La idea de que algo, desde el otro lado, intentara liberarse, se instaló en mi mente como una semilla imposible de arrancar. Con el tiempo, el espejo dejó de ser un objeto decorativo para convertirse en el centro de mi vida. Mis amigos comenzaron a notar mi aislamiento, mi palidez, mis ojeras profundas. Dejé de salir, de trabajar, de preocuparme por cualquier otra cosa que no fuera esa superficie brillante y oscura. Era como si la energía de la casa misma se hubiera desviado hacia ese punto y todo lo demás se desmoronara a su alrededor. Una noche comprendí que ya no había diferencia entre lo que pasaba frente al espejo y lo que pasaba dentro de él. El pasillo reflejado no coincidía del todo con el real, las paredes eran más altas, el suelo más oscuro, y la sombra detrás de mí ya no se escondía. Podía verla con claridad, inmóvil, con una forma cada vez más definida. No se trataba de mí, no era un eco, era alguien más, atrapado en esa dimensión paralela. No supe cuándo ocurrió exactamente, pero una madrugada me descubrí al borde del espejo, con la frente casi tocando la superficie. No recordaba haberme levantado de la cama ni haber caminado hasta allí. Era como si hubiera sido atraído durante el sueño, arrastrado hasta el cristal por una fuerza que ya no necesitaba mi permiso. Y por primera vez, el reflejo me sonrió con un gesto que yo no había hecho. Después de aquella noche, nada volvió a sentirse real. Me movía por la casa como si estuviera atrapado en un sueño interminable, incapaz de diferenciar si lo que veía era producto de mi mente agotada o si el espejo estaba revelando la verdadera naturaleza de mi entorno. Cada rincón parecía deformado, como si el vidrio se hubiera convertido en el centro del universo y todo a su alrededor hubiera comenzado a desmoronarse lentamente.
La presencia en el reflejo se hacía cada vez más clara. Ya no era una sombra difusa, ahora tenía rasgos, contornos definidos, un cuerpo semejante al mío, pero con ligeras variaciones. Sus ojos parecían más oscuros, su piel más pálida, sus movimientos más suaves y calculados. Era una copia imperfecta que me observaba sin descanso, paciente, como si esperara el momento en que yo me debilitara lo suficiente para permitirle avanzar. Comencé a notar cambios en mi vida cotidiana. Los relojes de la casa se detenían sin razón y cuando los revisaba, siempre marcaban horas distintas entre sí. Las plantas se marchitaban a pesar de mis cuidados. El aire estaba cargado, pesado, con un olor metálico persistente que me recordaba al óxido. Incluso mi reflejo en otros espejos de la casa se veía diferente, como si todos estuvieran contaminados por aquel que había traído. Las noches eran las peores. Cada vez que intentaba dormir, despertaba con la sensación de no haber estado solo. El colchón parecía hundirse a un lado, como si alguien más se acostara conmigo, aunque al abrir los ojos no veía nada. Sin embargo, el espejo mostraba otra cosa, el reflejo me devolvía la imagen de dos cuerpos en la cama, el mío y el de esa figura pálida que reposaba a mi lado, inmóvil, como si hubiera pertenecido a ese espacio desde siempre. Con el tiempo dejé de luchar contra la obsesión y me entregué a ella. Pasaba horas frente al espejo, convencido de que si lo miraba lo suficiente podría entender lo que quería de mí. Era como un acertijo imposible, un enigma que consumía mi mente y mis fuerzas. Empecé a sentir que el límite entre mi cuerpo y mi reflejo se desdibujaba, que cada movimiento que hacía era acompañado por un eco más fuerte al otro lado. Había momentos en los que incluso me parecía escuchar una respiración sincronizada con la mía, pero más lenta, más profunda, como un latido de otro mundo. Una madrugada descubrí que el marco del espejo estaba húmedo, como si el vidrio hubiera sudado. El líquido se acumulaba en pequeñas gotas que resbalaban hasta el suelo, formando un charco oscuro y espeso. Al tocarlo, noté que no era agua, sino algo más viscoso, con una temperatura helada que me recorrió todo el cuerpo. Aquel instante me hizo comprender que el espejo ya no era un simple objeto, era una abertura, y algo desde el otro lado estaba filtrándose poco a poco. La realidad se fragmentó aún más cuando noté que mi reflejo no siempre aparecía. A veces, al pasar frente al espejo, no veía nada, solo el pasillo oscuro y esa figura ajena que parecía haber ocupado mi lugar. Era como si mi existencia estuviera desvaneciéndose en ese vidrio, cediendo espacio a quien aguardaba con infinita paciencia. Una noche me acerqué tanto que pude sentir el frío del otro lado. El cristal no ofreció resistencia, mi mano atravesó la superficie con una facilidad que me dejó sin aliento. No era un truco, no era imaginación, mi brazo estaba entrando en un espacio que no pertenecía a este mundo. Sentí un aire denso, cargado de silencio, y al retirar la mano descubrí que estaba cubierta por la misma sustancia viscosa que rezumaba el marco. Desde entonces, el espejo me atrae con más fuerza. Cada día paso más tiempo frente a él, cada día pierdo más contacto con lo que queda de mi vida. Ya no tengo certeza de si escribo estas palabras en este mundo o en el otro. Mis pensamientos se confunden, mi cuerpo se siente más pesado, y cuando observo con detenimiento mi reflejo, me doy cuenta de que ya no soy yo quien me mira. El rostro del otro es idéntico, pero no tiene mis recuerdos, no tiene mi vida. Es un ser vacío que aguarda para ocupar mi lugar, y sé que el momento está cada vez más cerca. No sé cuánto tiempo me queda antes de que la frontera desaparezca por completo y yo sea arrastrado hacia esa dimensión oscura. Lo único seguro es que el espejo no dejará de llamarme hasta que cruce por completo. Historia 5. El bosque que no aparecía en los mapas. Siempre me consideré una persona racional, alguien que no creía en lo inexplicable sin pruebas concretas. Sin embargo, todo cambió aquella tarde en que decidí conducir por una ruta secundaria para evitar el tráfico. El camino me llevó hasta un desvío que nunca había visto antes, una carretera estrecha, rodeada de árboles, que no figuraba en ninguno de los mapas que solía consultar.
Movido por la curiosidad, avancé por allí, sin imaginar que ese sería el inicio de una experiencia que jamás lograría borrar de mi memoria. Al principio, el sendero parecía normal, aunque demasiado silencioso para ser parte de una zona transitada. Los árboles eran tan altos y tupidos que apenas dejaban pasar la luz del sol. El aire estaba impregnado de un olor húmedo, mezclado con tierra y hojas en descomposición. A medida que avanzaba, noté que el asfalto se transformaba en un terreno irregular de grava y barro, como si nadie hubiera pasado por allí en décadas. Aún así, el camino continuaba, como si quisiera guiarme hacia lo más profundo de aquel bosque. Las horas transcurrieron sin que encontrara salida. Revisé el GPS varias veces, pero el dispositivo marcaba únicamente un punto fijo, como si el coche no se moviera. Intenté retroceder, pero la carretera parecía extenderse de manera infinita hacia atrás, repitiendo los mismos árboles y las mismas curvas una y otra vez. Era como si estuviera atrapado en un bucle interminable, condenado a recorrer la misma franja de bosque sin posibilidad de escape. El miedo comenzó a crecer dentro de mí cuando me di cuenta de que el día no avanzaba. El reloj marcaba siempre la misma hora, y el sol permanecía inmóvil en un punto del cielo, como una pintura estática que vigilaba mi desesperación. No había pájaros, ni insectos, ni el menor rastro de vida más allá de los árboles inmóviles. El silencio era absoluto, tan denso que podía escuchar los latidos acelerados de mi corazón. A medida que el cansancio me vencía, decidí detener el coche y salir a estirar las piernas. Apenas puse un pie fuera, la sensación de estar siendo observado se apoderó de mí. No había nadie, pero los troncos retorcidos y las sombras parecían inclinarse hacia mi cuerpo, como si el bosque entero respirara a mi alrededor. No importaba hacia dónde mirara, siempre sentía que algo, escondido entre los árboles, me seguía con atención, aguardando el momento oportuno para revelarse. Comencé a caminar, convencido de que quizá encontraría alguna señal de civilización si me adentraba un poco más. El suelo crujía bajo mis pasos y la neblina se espesaba con cada metro recorrido. Pronto descubrí detalles que me helaron la sangre, marcas en los árboles, símbolos grabados con cortes profundos, todos distintos entre sí, como si contaran una historia en un idioma olvidado. Cuanto más observaba, más clara era la idea de que no era el primero en perderse allí. Otros habían estado antes, y aquellas marcas eran su rastro, un mensaje desesperado que yo era incapaz de descifrar. Me di cuenta de que el tiempo en aquel lugar no obedecía a ninguna regla. Caminaba durante horas, pero nunca llegaba a ningún destino. El coche, al volver sobre mis pasos, aparecía siempre en el mismo punto, como si nunca me hubiera alejado demasiado. No había hambre ni sed, pero sí un cansancio extraño que me adormecía la mente y me obligaba a luchar contra el impulso de rendirme. Fue entonces cuando aparecieron las figuras. No las vi de golpe, sino de reojo, entre la niebla y los troncos. Siluetas humanas, inmóviles, observándome desde la distancia. No avanzaban, no retrocedían, solo estaban ahí, como estatuas camufladas en el bosque. Intenté acercarme, pero desaparecían, desvaneciéndose en el aire antes de que pudiera confirmar si eran reales. Sin embargo, el número de siluetas parecía aumentar cada vez que las veía, hasta que supe que ya no estaba solo. El bosque se había convertido en un laberinto imposible, y con cada paso me sentía más atrapado. No había salida, no había explicación, solo la certeza de que algo en ese lugar estaba jugando conmigo, alimentándose de mi miedo y de mi desesperación. El agotamiento comenzó a invadirme de una manera distinta a la que había experimentado antes. No era simplemente cansancio físico, sino una pesadez mental que me hacía dudar de mis propios recuerdos. Había instantes en los que ya no estaba seguro de haber tenido una vida fuera de ese bosque. La imagen de mi casa, mi trabajo, incluso de mi propio rostro, se volvía difusa, como si hubiera pertenecido a otra persona o a un sueño demasiado lejano. Era como si el lugar me despojara lentamente de todo lo que me definía. El coche seguía siendo mi único punto de referencia, pero incluso él comenzaba a transformarse.
Cada vez que regresaba, notaba pequeños cambios, el color parecía más apagado, el metal más corroído, y el interior estaba impregnado de un olor rancio, como si hubiera permanecido allí durante años sin movimiento. A veces, al abrir la puerta, encontraba hojas secas acumuladas en el asiento, como si el bosque lo reclamara poco a poco como parte de sí mismo. La sensación de estar vigilado nunca desaparecía. Con el tiempo, ya no eran simples siluetas en la distancia. Podía sentir su presencia a pocos metros, respirando en la misma dirección en que yo avanzaba. No se escuchaba ni un solo paso, pero el aire se volvía más denso, más frío, cada vez que esas figuras invisibles estaban cerca. Mis instintos me gritaban que no mirara directamente, que fingiera no darme cuenta, como si reconocerlos pudiera darles permiso para acercarse aún más. Empecé a comprender que la carretera no era una salida, sino una trampa diseñada para mantenerme en movimiento, para desgastarme lentamente. Cada curva, cada kilómetro recorrido, era idéntico al anterior, como si el propio espacio estuviera plegado sobre sí mismo. No importaba si caminaba o conducía, el final nunca existía. Era un círculo infinito en el que el tiempo y el espacio se habían roto. El silencio, al principio absoluto, comenzó a llenarse de un murmullo constante. No eran voces, pero sí una vibración que provenía de todas partes y de ninguna. Era como un zumbido bajo, similar al de miles de insectos ocultos, aunque sabía que no había vida animal en ese bosque. A veces el murmullo se intensificaba, penetrando en mis huesos, hasta que sentía que mi propio pensamiento estaba contaminado por ese sonido. No podía cubrirme los oídos ni escapar, el ruido ya estaba dentro de mí. Las noches, si se las podía llamar así, eran aún peores. El sol no se ocultaba, pero la luz se volvía más tenue, como si un velo gris cubriera todo el cielo. Durante esas horas, las siluetas se acercaban más. Ya no eran figuras vagamente humanas, ahora podía distinguir formas más definidas, con brazos largos y cabezas inclinadas hacia un lado, observándome sin parpadear. Nunca se movían frente a mí, siempre permanecían en los límites de mi visión, como si supieran que esa distancia era suficiente para quebrarme por dentro. Comencé a preguntarme si alguien había logrado escapar alguna vez. Las marcas en los árboles parecían multiplicarse cuanto más avanzaba. Algunas eran recientes, aún frescas, como si alguien las hubiera hecho poco antes de que yo llegara. Esa idea me provocaba un terror distinto, porque significaba que no era el único atrapado, y tal vez otros seguían allí, invisibles, mezclados con las figuras que me vigilaban. O peor aún, que esos otros se habían transformado en las mismas entidades que ahora me rodeaban. El tiempo dejó de tener sentido. Podrían haber pasado días, semanas o meses, pero no había manera de medirlo. No había hambre, no había sueño real, solo esa vigilia interminable en la que lo único constante era el bosque y su opresión. La carretera, que parecía prometer salida, se convirtió en una línea infinita hacia la nada, y mi mente comenzó a aceptar la posibilidad de que aquel sería mi único hogar para siempre. Lo más perturbador ocurrió cuando comprendí que ya no tenía miedo de las figuras. La desesperación había dado paso a una especie de aceptación, y con ella, un pensamiento inquietante: tal vez yo también comenzaba a convertirme en parte del bosque. Mis pasos eran cada vez más lentos, mis pensamientos más difusos, y había momentos en los que me sorprendía a mí mismo inmóvil, observando la nada durante horas, como una de aquellas siluetas que me habían atormentado. La última vez que intenté llegar al coche, ya no lo encontré. El lugar donde siempre había estado estaba vacío, cubierto únicamente por hojas secas. En ese instante entendí que el bosque había ganado, que la carretera, las marcas y las figuras eran solo etapas de un proceso inevitable. No había escape. No había regreso. Yo también era parte de ese espacio que no figuraba en los mapas. Y desde entonces, me pregunto si alguien más, al tomar un desvío cualquiera, volverá a entrar en ese mismo bosque, y si entre las siluetas que observe a lo lejos estará la mía, esperando en silencio, vigilando, atrapada por la eternidad.
Historia 6. La habitación que nunca existió. Nunca había pensado demasiado en la rutina de mi vida hasta el día en que descubrí la habitación. El apartamento en el que vivía era pequeño, con un pasillo estrecho que conducía a las pocas estancias que lo componían. Sin embargo, una mañana, al despertar, tuve la sensación de que algo había cambiado. El pasillo parecía más largo, y al final de él, donde siempre había estado la pared, ahora había una puerta cerrada que nunca antes había visto. No podía comprender cómo era posible. Llevaba años en aquel lugar y conocía cada rincón con la familiaridad de quien ha repetido los mismos pasos durante mucho tiempo. Pero la puerta estaba allí, sólida, con un marco de madera oscura y una cerradura antigua. No parecía recién colocada, más bien daba la impresión de haber permanecido en ese lugar durante décadas, esperando ser descubierta. La primera vez que intenté abrirla, no se dio. La cerradura estaba fría al tacto, y por un instante tuve la extraña sensación de que me observaban desde el otro lado. Pasaron horas hasta que finalmente reuní el valor para empujar con más fuerza. La puerta se abrió con un chirrido seco, y lo que vi al otro lado no tenía explicación. Era una habitación amplia, cubierta por un papel tapiz que se deshacía en tiras, como si nadie hubiera estado allí en muchos años. Sin embargo, el polvo no se acumulaba en los muebles, al contrario, todo parecía en orden, como si alguien hubiera estado esperándome. Había una mesa de madera con marcas profundas, una cama cubierta por sábanas demasiado limpias y una lámpara que emitía una luz tenue sin estar conectada a ninguna fuente visible. Desde ese momento, mi vida comenzó a distorsionarse. Cada vez que entraba en la habitación, algo dentro de mí cambiaba. El tiempo se comportaba de manera extraña allí dentro, podía pasar lo que parecía una hora y, al salir, descubrir que apenas habían transcurrido unos minutos en el resto del apartamento. Otras veces, bastaba con un parpadeo para encontrarme con que ya había caído la noche. La noción del tiempo se desintegraba, y con ella, mi sentido de la realidad. Con el paso de los días, noté que la habitación no era estática. A veces los muebles cambiaban de posición, otras veces aparecían objetos que yo no había visto antes, un reloj de péndulo que marcaba horas inexistentes, un espejo con un reflejo distorsionado, o un cuaderno lleno de páginas en blanco que, de un día a otro, aparecían garabateadas con símbolos incomprensibles. Todo parecía querer comunicar algo, pero nunca lograba descifrarlo. Lo más inquietante no era lo que veía, sino lo que comenzaba a sentir. Cada vez que permanecía más de unos minutos dentro, tenía la impresión de que alguien más compartía el espacio conmigo. No había sonido de pasos ni movimiento visible, pero la atmósfera estaba cargada de una presencia que se hacía más intensa a medida que los días avanzaban. Era como si la habitación, en sí misma, tuviera conciencia, y su propósito fuera absorberme poco a poco. El resto de mi vida comenzó a desmoronarse. Perdí el interés por el trabajo, por las amistades, por cualquier cosa que existiera fuera de esas paredes. Solo quería volver allí, explorar más, comprender qué secreto ocultaba ese espacio imposible. Incluso mis recuerdos empezaron a fragmentarse. Había momentos en que no recordaba qué había hecho antes de abrir la puerta por primera vez. Como si la habitación estuviera borrando, de manera selectiva, todo lo que no estuviera relacionado con ella. Finalmente, una noche, al entrar, descubrí que el pasillo del apartamento había desaparecido. Ya no existía salida. La puerta que antes comunicaba con el resto de la casa se había cerrado tras de mí y, al girarme, solo encontré un muro sólido, como si nunca hubiera existido un pasillo allí. La habitación se había convertido en mi única realidad. Los primeros instantes tras quedar atrapado en aquella habitación fueron de incredulidad. Golpeé el muro que antes había sido la puerta de salida, pero la pared no cedió. Era como si siempre hubiera estado allí. El eco de mis golpes resonaba apagado, como si la habitación absorbiera cada vibración. Me di cuenta entonces de que mi respiración era el único sonido constante.
Y esa simple evidencia intensificaba el terror de sentirme atrapado en un espacio que parecía tener vida propia. Intenté mantener la calma recorriendo la estancia una y otra vez, buscando cualquier grieta, cualquier fisura que indicara una salida oculta. Pero lo único que encontraba era el mismo mobiliario inmóvil, los mismos objetos inquietantes que parecían observarme en silencio. El espejo del rincón reflejaba mi figura, aunque con ligeras distorsiones, mis facciones se alargaban, mis ojos parecían más oscuros y mi piel adquiría un matiz enfermizo. Llegué a pensar que el reflejo no me pertenecía realmente, sino que era una representación que la habitación usaba para manipularme. El reloj de péndulo, que antes marcaba horas inexistentes, comenzó a sonar de manera irregular. A veces sus campanadas eran rápidas, otras se extendían en un intervalo imposible. Esa alteración constante parecía erosionar mi percepción del tiempo hasta el punto en que dejé de distinguir el día de la noche. Podía pasar lo que creía eran horas sin comer, sin dormir, sin hacer nada más que observar cómo la habitación se transformaba lentamente ante mis ojos. Los cambios se hicieron cada vez más violentos. El papel tapiz se desprendía solo para revelar debajo otro, con colores diferentes y motivos más oscuros. Los muebles aparecían en posiciones que yo no recordaba haberles visto antes. A veces, al volverme tras un instante de distracción, notaba que la cama estaba más cerca de la mesa o que el cuaderno había cambiado de lugar. Todo aquello se desenvolvía sin ningún sonido, como si una fuerza invisible reorganizara la realidad a su antojo. Empecé a sentir el peso del encierro en mi mente. La idea de que quizás nunca había tenido una vida fuera de la habitación comenzó a tomar forma. ¿Y si todo lo que recordaba de mi apartamento, de mi rutina, de mi mundo, no era más que un engaño implantado por este espacio? ¿Y si en realidad siempre había pertenecido aquí? El simple hecho de pensar en ello me llenaba de un cansancio insoportable, como si las paredes absorbieran no solo mi tiempo, sino también mis recuerdos. Lo más perturbador era la sensación constante de compañía. Aunque nunca vi figura alguna, la certeza de no estar solo se intensificaba. A veces el aire se volvía más frío detrás de mí, como si algo respirara muy cerca de mi cuello. Otras veces, al cerrar los ojos para intentar descansar, despertaba con la seguridad de haber sido observado durante todo el tiempo. Aquella presencia silenciosa se convirtió en una sombra ineludible que devoraba mi cordura poco a poco. Y entonces, el cuaderno empezó a mostrar palabras. No eran símbolos incomprensibles como antes, sino frases breves, escritas en una caligrafía temblorosa. Todas hablaban de lo mismo, advertencias, confesiones, fragmentos de pensamientos que parecían pertenecer a alguien que había estado allí antes que yo. Frases como la salida no existe o cuando te rindas, la habitación te tomará por completo llenaban las páginas, como un eco de desesperación atrapado en el papel. Fue en ese momento que comprendí que lo peor aún no había comenzado. El cuaderno continuaba llenándose de frases nuevas cada vez que lo abría. Nunca lo había escrito yo, al menos no de manera consciente, pero las letras parecían surgir con la misma tinta cada vez más fresca. Al pasar las páginas, las advertencias se volvían más personales, como si la voz que dictaba aquellas palabras supiera exactamente lo que yo pensaba en ese instante. Ya no recuerdas cuánto tiempo llevas aquí. Tu reflejo no eres tú. Cuando cierres los ojos, serás parte de las paredes. Aquellas frases no solo me aterraban, también parecían moldear la realidad de la habitación. El espejo empezó a cambiar de forma. Ya no mostraba un reflejo claro, sino que se ondulaba como el agua, deformando cada gesto mío. Una noche, al acercarme demasiado, el vidrio se agrietó desde dentro, dejando entrever una oscuridad profunda que parecía extenderse más allá de la superficie. En lugar de romperse hacia afuera, se abría hacia adentro, como si fuera la entrada a otro lugar que jamás debía cruzar. Cada vez que pasaba cerca, podía sentir una fuerza atrayéndome. Un susurro sin voz que empujaba mi cuerpo hacia esa oscuridad. El reloj de péndulo también se volvió más agresivo.
Sus campanadas ya no eran irregulares, ahora eran insoportablemente fuertes, como golpes metálicos que atravesaban mis huesos. En uno de esos repiques interminables, el péndulo se detuvo de pronto y el silencio posterior me pareció aún peor que el estruendo. En ese vacío, pude sentir cómo la habitación respiraba. No era metáfora, el aire se comprimía y se expandía, las paredes parecían palpitar como si fueran carne viva. La certeza de estar dentro de algo, y no en algo, me atravesó con un terror indescriptible. Comencé a perder el control sobre mis recuerdos. Al principio eran pequeños olvidos, la cara de un vecino, el sabor de un alimento, la dirección de mi propio apartamento. Pero pronto ya no estaba seguro de si realmente había tenido una vida fuera de la habitación. Cada vez que intentaba reconstruirla, aparecían huecos que no podía llenar, y esos vacíos eran ocupados por imágenes de la propia estancia, como si estuvieran reemplazando mi historia por la suya. El cuaderno lo confirmaba en nuevas frases: no recuerdas porque nunca existió. El único mundo es esta habitación. La cama, que hasta entonces había permanecido inmóvil, cambió una noche de lugar. Se encontraba justo en el centro de la habitación y sobre ella apareció una figura. No era un cuerpo sólido, sino una silueta oscura, de bordes difusos, que se levantaba lentamente hasta quedar erguida. No tenía rostro, pero de algún modo transmitía la sensación de estar sonriendo. No se movía hacia mí, simplemente permanecía allí, observándome, esperando. Comprendí que esa figura había estado siempre en la habitación, invisible, y ahora había decidido mostrarse porque ya no me quedaba escapatoria. A partir de ese momento, cada rincón se llenó de su presencia. El reflejo del espejo mostraba su sombra detrás de mí aunque al girarme no hubiera nadie. El cuaderno comenzó a escribir únicamente una frase repetida hasta el infinito: acepta. Y el reloj, aunque ya no se movía, marcaba siempre la misma hora imposible, 0. Todo estaba sincronizado para que comprendiera lo inevitable. Los últimos vestigios de resistencia en mi mente se quebraron cuando la pared comenzó a absorber mis movimientos. Cada vez que me apoyaba en ella, sentía como mi piel quedaba atrapada ligeramente, como si una sustancia invisible intentara arrastrarme dentro. Una noche, al despertar de un sueño confuso, descubrí que una de mis manos estaba hundida hasta la muñeca en el muro, sin poder sacarla. Tiré con todas mis fuerzas hasta liberarme, dejando en la pared la marca exacta de mi brazo, como si la habitación hubiera comenzado a devorarme poco a poco. No sé cuánto tiempo más pasó. Mi voz ya no tenía sentido porque nadie podía escucharla, y mis pensamientos estaban contaminados por los susurros de la habitación. Comprendí finalmente que no era un prisionero en ese lugar, sino parte de él. Que cada persona que alguna vez había estado allí había sido absorbida, transformada en sombra, en reflejo, en tinta sobre el cuaderno. La última vez que miré al espejo, no vi mi rostro. Vi la silueta sonriente que antes se había levantado sobre la cama. Ahora comprendía que era yo. Y en ese instante, el miedo desapareció. Porque ya no había yo, ni tiempo, ni salida. Solo quedaba la habitación, eterna, esperando a la próxima víctima que atravesara su puerta inexistente.